Este es el video acerca del look and feel. O sea, cómo en realidad el look and feel afecta a la experiencia. Sabemos que el concepto de look and feel es un concepto que conocemos desde el UX UI. Sin embargo, hay un nuance, una diferencia con respecto a lo que se usa en el arcade. En primera instancia, lo que vamos a ver es que el arcade en general no es una etapa histórica. En realidad el arcade es un lenguaje de diseño. Es algo que va más allá de estas máquinas antiguas, ¿verdad? De este modo de trabajar. Del mismo modo, cuando hablamos de look and feel con respecto al, al look and feel técnico de los arcades, tenemos que tener claro que no es lo mismo. Obviamente el look, ese es el look. O sea, el diseño gráfico, la claridad, el movimiento, la paleta, cuáles son los éxitos, cuáles son los fracasos, cuáles son los premios, cuáles son los peligros. Obviamente este es el look. Sin embargo, el feel es algo que se siente, es algo de cómo funciona, es la inmediatez, es la respuesta del sistema. Y me van a estar oyendo decir respuesta del sistema mil veces en estos videos, porque esto es importantísimo para el feel, para el sentimiento, para el flow de lo que se llama, de lo que es en realidad juegos tipo arcade. El arcade, más que un tipo de juego y más que una nostalgia, el arcade en esencia es todo un caso, ¿verdad? Es mucho más complicado de lo que parece. Por eso es que lo estudiamos en la escuela de diseño, porque en última instancia el arcade es un laboratorio de diseño. Es un laboratorio de diseño interactivo donde se definen reglas muy simples, interacciones rápidas, respuestas inmediatas del sistema, entendimiento del estado del sistema, ¿me entienden? Es absolutamente importante que el jugador sepa exactamente dónde está en todo momento, que si tiene un triunfo o que tiene un fracaso, la información llegue inmediatamente. Esta inmediatez del conocimiento del estado del sistema, para decirlo a lo Nielsen, es clave en esto. Este jueguito que ven atrás, que me parece que se llamaba Floppy Bird, es esencialmente un ejemplo clarísimo de cómo funcionaba esto, porque es súper simple y sin embargo es tan adictivo que la compañía decidió sacarlo del público porque es demasiado adictivo, es inclusive peligroso. Y como ustedes ven, o si no lo conocen, pues podrían jugarlo por ahí, que de fijo se puede en línea. Eh, es terriblemente simple, que si nosotros aquí en nuestra clase podríamos hacer esto en un proyectito de 2 semanas y al mismo tiempo es un éxito. Pero las reglas son claras, la respuesta es inmediata, es completamente una experiencia completamente eh, adictiva, donde que uno se mete y no se quiere salir. Obviamente los juegos arcade tenían en su momento un montón de limitaciones. En primera instancia, hablamos de las limitaciones técnicas. O sea, no es que los juegos arcade sean así porque así se querían, no, por supuesto que no. Eso era lo que se podía en ese momento. Luchaban en unos campos de juegos como esos que vemos, donde estaban llenos de ruido, donde estaban llenos de gente, donde estaban llenos de diferentes jugadores haciendo diferentes cosas. O sea, la atención es un valor muy importante. Y por eso los arcades se adaptaron a este tipo de experiencia. De modo que ellos son capaces de captar la atención del jugador y mantener esa atención prácticamente haciendo una experiencia completamente inmersiva, sin, sin dejar que el jugador se pueda distraer un momento, ¿no? Cosas clásicas como por ejemplo que la gorra de Mario Bros es así, como la vemos ahí, porque Miyamoto había decidido que no le podía poner cabello, porque si le ponía cabello no había suficientes píxeles y además ese cabello seguro se iba a mover, no iba a aparecer cabello, sino cualquier otra cosa. Así es que la famosa gorra roja de Mario Bros es así, simplemente por una decisión técnica, por una limitación técnica y una, por supuesto, interesantísima decisión de Miyamoto de solucionar el problema poniéndole esta boina. Miyamoto es el primer diseñador, no ingeniero,
en electrónica o ingeniero en electricidad que se puso a trabajar en juegos. Y se nota claramente que sus decisiones son decisiones de diseño. El look clásico en realidad no se debe a que así se quería. Esa coherencia que vemos, esa coordinación cromática específica, esa capacidad que tenemos de identificar el look and feel de este hoy retro, de esta paleta específica, en realidad era una limitación. Solo se podían esos colores. A veces teníamos 16 colores, a veces teníamos 4. Cuando tuvimos 32 estábamos brincando porque era una maravilla de cantidad de colores. Imagínate que hoy tenemos, no sé, alrededor de 7 millones. Así es que esto es un resultado de una adaptación de diseño a las condiciones específicas de la época. Y eso hace que hoy sea tan icónico y al mismo tiempo un lenguaje tan coherente. La otra cosa que tiene que ver con esto es el feel. O sea, ese no se puede olvidar que había un control físico. Estas herramientas que vemos en esta diapositiva son herramientas de control físico. O sea, uno sentía esto. Sentía cuando le estaba dando al joystick y sentía cuando estripaba uno de estos enormes botones. En el look and feel actual queremos que ese feel se sienta. Buscamos constantemente cómo hacer que la gente sienta un poco esta relación. Aquí hay dos cosas. Una es la respuesta de que uno siente que el sistema, o sea, hay gente que le da a este joystick con mucha fuerza porque quiere que vaya muy rápido. Obviamente estos joysticks no tenían ninguna sensibilidad para la fuerza, si vas para arriba es para arriba, si es para abajo es para abajo y basta, pero uno tenía esa sensación. Y la otra característica importantísima de este caso es que la respuesta es inmediata del sistema. Es una característica que todavía hoy tiene que ser conservada en todo momento. Si la respuesta del sistema no es inmediata, toda la magia y toda la inmersión se pierde. Y ya no tenemos esta sensación de absoluto entrega a la experiencia del look and feel. Tenemos que entender que además el look and feel, o sea, la experiencia de jugar un juego de este tipo, es una experiencia distinta a la normal. Es una experiencia de prueba y error, es una experiencia social, es una experiencia donde la gente mira a otra gente jugar, donde la gente aprende ya sea por el error o por la observación de otra gente, donde la gente genera un feel colectivo, donde 10 personas detrás del jugador aplauden cuando logra un hito en el juego o se entristecen cuando pierde. Esta idea de casi experiencia colectiva es parte importantísima del feel, de, del look and feel de un arcade. ¿Ven la diferencia? Hablamos poquísimo de estas cosas cuando hablamos del look and feel en UHUI. Hablamos poquísimo del feel en general. Solo hablamos del look. Claro que siempre hay un feel inmerso en esa gráfica, pero el verdadero sentido del feel es más de experiencia, es más de gaming, es más colectivo, es más adictivo. Así que el reto de hoy es cómo hacemos para que esto se haga contemporáneo. ¿Cómo hacemos para que en nuestros juegos de hoy haya ese tipo de experiencia? Que se sienta eso. No necesariamente tiene que ser arcade en el sentido de la paleta cromática, en el sentido de la gráfica, aunque a menudo se usa y no es que nos moleste, pero es más una reinterpretación casi nostálgica del reto, como le decía, del laboratorio de diseño, que significa mantener la atención absoluta del jugador en todos estos momentos críticos. Hoy los recursos sobran, ¿no? Tenemos, no sé, pixel art, tenemos 2,5 dimensiones, tenemos iluminaciones sofisticadas, low poly. Sin embargo, todas estas cosas pueden ayudar, pero también puede ser un obstáculo. Lo más importante es mantener esa legibilidad inmediata del sistema que les decía. Tenemos que diseñar, como vamos a ver posteriormente, por ejemplo, dónde están las cámaras, dónde está la información, dónde está la experiencia, de modo que el jugador tenga un control absoluto
de todas las fases, de todos los momentos, de todos los beneficios y todos los peligros que se pueda encontrar. Y esta es precisamente la idea de cómo es que entendemos el arcade como un sistema de diseño, como una experiencia específica y no como un, no sé, estilo anterior nostálgico, como hablaríamos, no sé, del gótico o del renacimiento, ¿no? Es completamente otra cosa lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, claro, usar paletas que ya sabemos, como por ejemplo el low poly o el cyberpunk, el retro neon, el voxel, como ustedes las pueden ver aquí, que surban y de algún modo sugieren que estamos por ahí, ¿no? Pero lo más importante de todo es que a pesar de todo esto, eh, la lógica temporal y semántica en cada momento tiene que ser lo más importante. Lo más importante es que el jugador no pueda dejar de fluir en este sistema, no pierda el flow. Ya saben que el flow, como hemos dicho otras veces, es un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre si es demasiado fácil es aburrido, si es demasiado difícil es frustrante. Y el diseñador de experiencias tiene que mantenerse precisamente en el centro para lograr eso. Así es que a pesar de todas estas cosas que tenemos hoy, lo más importante es que estas cosas contribuyan y no obstaculicen. Obviamente el feel y el look contemporáneo, como lo vemos en esta diapositiva, es, no sé, 1000 veces más refinado de lo que teníamos antes. Aún así conserva la paleta y conserva un poco ese, ese sabor que se ve, ¿verdad? De arcade, de lo que estamos viendo. No es un requisito, pero es un poquito de... Es una cita histórica. Como les decía, lo más importante es que las acciones de los jugadores se mantengan en todo momento en, en absoluta relación con las respuestas del sistema. El jugador sabe exactamente dónde está, sabe cuál es el nivel en el que está, sabe cuáles son los peligros que le acechan y trata a toda concentración de dominar esos peligros. Esta es la esencia del look and feel. La idea general aquí es que el look and feel implica decisiones de diseño, quiero decir. El look and feel no es una capa decorativa, así como tampoco lo es en UX UI. No es una capa que va al final y que, como quien dice, póngale los colores y póngale los colores bonitos. No, es intrínseco a la experiencia. Tiene que estar diseñado dentro de la experiencia porque si no, no va a funcionar. Cosas más sofisticadas como dónde estás, cómo sabes dónde estás, cómo ves los peligros alrededor, etcétera, son parte intrínseca que posiblemente se vuelvan transparentes para el usuario, o sea, se vuelven imperceptibles porque el buen diseño es imperceptible. El buen diseño es un diseño en el que el jugador o el usuario, en caso de que sea un usuario porque es una experiencia de otro tipo, fluye, simplemente fluye, lo encuentra todo y lo hace. Si con esta lógica se puede de hecho, pero si con esta lógica hubiesen diseñado las websites de los bancos, pues la cosa hubiese funcionado 1000 veces mejor de lo que funciona. Y por eso es que queremos hacer esta experiencia, ¿verdad? Y por eso es que decimos que el arcade es un modelo perfectamente vigente. Porque cuando la gente mira el arcade, pues quizás solo mira estas experiencias llenas de píxeles o de pixeleado, vamos a decir, de ciertas paletas cromáticas específicas, de cierto, no sé, nostalgia por este tipo de gráfica, pero en realidad no es esa. En realidad es mucho más que eso. Y ese feel nos hace falta mucho, hoy más que nunca, pienso yo, en el diseño de experiencias en general, cualquiera que fuesen esas experiencias. Así que la idea principal de hoy es cómo llevamos esto, cómo llevamos este feel, además del look, ¿por qué no?, al siglo XXI. ¿Cómo se hace esto cuando tenemos otros tipos de tecnologías, cuando tenemos también otros tipos de posibilidades de feedback? O sea, esta vez sí el joystick no solo puede medir la presión, sino que además puede responder, puede vibrar, puede golpear, puede hacer diferentes cosas. O sea, hoy podemos hacer una inmersión bastante más sofisticada de lo que habíamos antes y la pura verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera llegamos a la experiencia completa que se tenía con muchísimo menos tecnología.